adjudicados a la empresa Krasny no fueron superiores ni en exceso ni sobrevalorados de los costos de mercado. La siguiente, por favor. Igual, aquí son otros ítems y de la misma forma vemos esa diferenciación siendo siempre menor. Y en el caso, la siguiente, por favor. En el caso del proceso de Lambayeque, de la misma forma, tenemos ahí los ítems, el valor referencial unitario para la empresa Krasny y su comparativo con el costo de otras empresas del rubro también, y observamos que es menor. Por lo tanto, no hubo sobrevaloración. La siguiente, por favor. Respecto a las competencias, aquí es importante señalar que el registro y verificación de información está a cargo del OCE. El OCE tiene a su cargo el Registro Nacional de Proveedores, el RNP, y el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado. Ambos registros, uno habilita, el Registro Nacional de Proveedores, habilita para ser participante, postor y o contratista en los procesos de contratación del Estado. Y el Registro de Inhabilitados para contratar con el Estado comprende a todos los proveedores, participantes o contratistas sancionados con inhabilitación temporal o definitiva para participar en los procesos de selección. Ambos registros son competencia del Organismo Superior de Contrataciones del Estado, OCE. Y además, el artículo 254 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado establece claramente que es el OCE quien somete a fiscalización posterior la documentación, información y declaraciones presentadas por los proveedores, de acuerdo a lo dispuesto por la norma aplicable y sus normas de organización interna. La siguiente, por favor. La competencia de los proveedores. De acuerdo a ley y específicamente el artículo 262 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es competencia de los proveedores comunicar al Registro Nacional de Proveedores RNP dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de cada mes las siguientes ocurrencias: variación de domicilio, cambio de razón social o denominación social, transformación societaria, representante legal, socios, accionistas, participantes o titular. Si el proveedor no declaró la variación dentro del plazo establecido, deberá regularizarla mediante comunicación de ocurrencias extemporáneas. Por tanto, la variación de una transformación, modificación societaria, incorporación o cambio de socios o accionistas o participantes dentro de la empresa es responsabilidad de la misma empresa de ser comunicada al OCE a través del Registro Nacional de Proveedores. En cuanto a la competencia de la entidad, la siguiente, por favor. La competencia de la entidad, el artículo 252 del reglamento establece claramente que los proveedores serán responsables de su inscripción en el RNP, que su inscripción en el RNP se encuentre vigente durante su participación en el proceso de selección hasta la suscripción de contrato. Las entidades deberán verificar su autenticidad y vigencia en el portal del OCE. Esto quiere decir que la documentación que se ha mostrado fue presentada por la empresa, como son las constancias o certificaciones, deben ser verificadas por la entidad en el portal del OCE, es decir, verificar si efectivamente esa constancia tiene los plazos o los periodos de vigencia que ésta indique. Las entidades aplican conforme a ley dos principios fundamentales, que es el principio de economía, establecido en la Ley de Contrataciones del Estado, que establece que se debe de evitar exigencias, formalidades costosas e innecesarias en las bases y los contratos. Y además el principio de presunción de veracidad, que es un principio previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo General y que además es importante indicar que fue el principio sobre el cual se basó el OCE para inhabilitar y dejar sin efecto la
habilitación de la empresa Krasny del Perú. En este cuadro podemos observar, como dijo el doctor Vidal, que la empresa Krasny no es ni la única, ni la mayor, ni el mayor contratista de salud respecto a insumos de laboratorio. Salud mantiene contratos con otras empresas por montos mucho mayores. Por ejemplo, en el año 2011 podemos ver la empresa Alvis nos ha proveído de insumos de laboratorio por montos muy mayores, tanto en la sede central como en las redes asistenciales, lo mismo que la empresa Sistemas Analíticos SRL. ¿Cuáles son las acciones realizadas por eSalud respecto de esta situación evidenciada o puesta de conocimiento públicamente el día 20 de agosto del 2012? Se ha generado una carta circular emitida por la Gerencia Central de Logística con el visto bueno de la Oficina Central de Asesoría Jurídica, emitida a todas las redes asistenciales a nivel nacional de salud, instando la obligatoriedad de verificar la documentación que determina la existencia de impedimentos para ser postor y o contratista. Luego se ha generado la Carta Circular 2215, por la cual se dispone a todas las redes asistenciales a nivel nacional la fiscalización posterior de la condición de postor y o contratista de la empresa Krasny del Perú, al haberse determinado su impedimento para contratar con el Estado, dando inicio a la descalificación de propuestas o nulidad de contratos, así como comunicar al OCE el inicio del proceso sancionador. Y finalmente la Carta Circular 244, que ha sido un reiterativo a algunas redes que aún no nos han enviado la información de las acciones realizadas, emitida el 12 de septiembre del 2012. Podemos ahí ver la documentación a la que he hecho referencia, la Carta Circular 207, luego la Carta Circular de Fiscalización Posterior a todas las redes asistenciales, directores de redes asistenciales, gerente del Instituto Nacional Cardiovascular y gerente del Centro Nacional de Salud Renal. Y el reiterativo a las redes que aún no nos han informado sobre las acciones realizadas. Muchas gracias. Bien, agradecemos la explicación pormenorizada de la doctora Laura Luna Torres como aporte técnico a nuestro invitado, el doctor Álvaro Vidal Rivadeneira. Vamos a pasar a las preguntas de los señores congresistas, no sin antes dar la bienvenida al congresista Wilder Ruiz y al congresista Johnny Lescano. Con ellos completamos el quórum de esta reunión que hemos invitado a eSalud y el IPD. Muy bien, congresista Héctor Becerril. Gracias, presidente. En realidad, pues una vez más, acá en la Comisión de Fiscalización, traídos esta sesión extraordinaria, motivados por los negocios ilegales realizados por la empresa Krasny del Perú, cuyo accionista es el señor Alexis Humalatazo, hermano del presidente de la República. Respecto si me permite, a los señor. Negocios... Sí. Gracias, señor presidente. Si la concede, interrupción, el congresista pasa. Sí, gracias, señor presidente. Colegas parlamentarios, conceptuando siempre que debe reinar en estas reuniones el respeto y no herir susceptibilidades en forma prejuiciosa, solicito e invoco a su presidencia, señor, que se haga un llamado de atención a nuestro colega Becerril, porque ya no se puede hablar de ilegalidad, porque nosotros no somos jueces, no somos las personas para indicar si los negocios pueden ser legales o ilegales. Estamos en una reunión de investigación y de responder preguntar de repente algunas circunstancias que se pueden
estar o no anómalas, pero de ilegales yo creo que es un exceso, señor. Si usted lo concede, congresista Becerril, congresista Tapia. Gracias, presidente. Mi saludo a través de la presidencia al doctor Álvaro Vidal Rivadeneira, presidente ejecutivo de Salud, y todo su equipo asesor. Bueno, a lo manifestado anteriormente, yo quiero decirles de que efectivamente la empresa Krasny estaba impedida de hacer contratos con instituciones del Estado. Por tanto, o sea, el congresista Becerril no está diciendo nada fuera del contexto, simplemente que esta empresa estaba impedida de hacer contratos con el Estado. Gracias, presidente. Congresista Becerril. Gracias, presidente. Creo que las susceptibilidades habría que guardarlo para otro momento. Lo que yo manifiesto y sigo sosteniendo es de que esta empresa Krasny estaba impedida de contratar con el Estado. Por lo tanto, si ha contratado con el Estado, estos contratos son ilegales. Así de claro, colega, ilegales. Y por eso estamos investigando acá en esta comisión. El día 6 de agosto del 2011, el doctor Álvaro Vidal Rivadeneira fue nombrado presidente de Salud. A los pocos días, el día 23 de agosto, el señor Álvaro Vidal designa al doctor Carlos Emilio Vizcarra Velasco como gerente de la red asistencial de Arequipa. Acá cabe hacer una acotación que luego vamos a abundar en ello. El señor Vizcarra no solo es militante del Partido Nacionalista Peruano hasta la fecha, sino que fue candidato al Congreso de la República por Arequipa, por dicho partido, en las últimas elecciones generales. Con asombrosa celeridad, el 6 de septiembre del 2011, bajo la gerencia del doctor Carlos Emilio Vizcarra Velasco, compañero político de Alexis Humala, Ollanta Humala, se publican las bases de la licitación pública 022 para la adquisición de reactivos de patología clínica con equipo de sesión en uso, área de inmunología del Hospital Carlos A. Seguín Escobedo de la Gerencia de Red Asistencial de Arequipa, por un valor referencial de 116.690.40 céntimos, como así lo indicó la señora gerente. En esta licitación adquirieron las bases un total de 6 empresas. Resultando ganadora del ítem 1, la empresa Krasny del Perú S.R.L., de propiedad o accionista, cuyo accionista es el señor Alexis Humala Tasso. Aquí surge una primera circunstancia bastante extraña, por decirlo menos. Ninguna de las otras 4 empresas que se presentaron a la etapa de recepción de propuestas y evaluación. Solamente, inicialmente, se presentaron a la licitación, pero luego ninguna se presentó a licitar. Solamente en este caso la empresa Krasny. Las otras no aparecieron. Dato bastante extraño, por decirlo menos. En esta fecha, la empresa Krasny del Perú estuvo representada por la señora María Leliana Villegas Arenas, quien presentó su propuesta técnica sin la respectiva foliación, paralizando el proceso por este motivo hasta el día siguiente. No obstante ello, el Comité Especial de la Gerencia de Red Asistencial de Arequipa le otorgó la buena pro a la empresa de Alexis Humala Tasso por el valor referencial manifestado. Acá, otra acotación. Hay que recordar que el señor Alexis Humala Tasso es socio político del gerente de la red asistencial de Arequipa, señor Carlos Emilio Vizcarra Velasco, como manifesté hasta el día, pertenecen al Partido Nacionalista. Por lo tanto, el doctor Carlos Emilio Vizcarra sabía perfectamente del vínculo familiar del dueño de Krasny con el presidente Ollanta Humala. Eso es clarísimo, es evidente. Y por lo tanto, conocía del impedimento que tenía para contratar con el Estado, tal como se señala en la Ley de Contrataciones en el artículo 10. En otras palabras, el señor Carlos Emilio Vizcarra Velasco
nombrado por el doctor Álvaro Vidal Rivadeneira, habría favorecido de manera ilegal a la empresa Krasny del Perú y sería cómplice de un delito muy grave. Junto a Alexis Humala Tasso, habría incurrido en colusión agravada, artículo 384 del Código Penal, que se castiga con pena privativa de libertad de hasta 15 años. Pero este gerente de la red asistencial de Arequipa no solo afronta este serio cuestionamiento, sino que tiene una serie de denuncias públicas bastante graves relacionadas a su gestión y que esperamos que el presidente ejecutivo de Salud acá presente haya tomado las molestias de indagar o investigar. Por ejemplo, acá tenemos algunos medios de comunicación de Arequipa. El semanario arequipeño Vista Libre manifiesta, por ejemplo, señala que mensualmente se saquea y en forma sistemática a la Caja Chica de Salud a cargo de la jefe de finanzas, doña Roxana García Pérez, sustentando los egresos con facturas irregulares. Asimismo, se denuncia la contratación a dedo de militantes del Partido Nacionalista Peruano, como son Rocío Eulalia Ceballos Urday, administradora del Hospital de Yanaguara; Juan José Belile Torres, encargado de las convocatorias de personal; Jesús Renán Briceño Neira, administrador del Centro de Atención Primario de Alta Selva Alegre. Vale señalar que hemos verificado la militancia de estas personas en el registro de organizaciones políticas del Jurado Nacional de Elecciones. Todos ellos pertenecen al Partido Nacionalista. Y acá permítame, sobre esta red asistencial de Arequipa, tenemos el diario Vista Libre, dice Faenón Humanista en Salud. Es un documento, un periódico, donde acá manifiesta, pues, Faenón con la Caja Chica de Salud en Arequipa. Es bueno que, por su intermedio, presidente, lo conozca acá el doctor Álvaro Vidal. Este mismo medio dice E-Salud, Agencia de Empleos. E-Salud, Agencia de Empleos. E-Salud es la agencia de empleos de los nacionalistas. Acá pueden verlo. Luego, el mismo diario de Arequipa dice pagos irregulares y caos financieros en E-Salud. Estas son denuncias serias en la red asistencial de Arequipa. Estas denuncias dan cuenta también que en el año 2010 se contrató a la empresa Ecoterra para recoger y trasladar la basura hospitalaria biocontaminada, empresa que no tenía la autorización de la DIGESA para manipular este tipo de basura. No obstante ello, le hicieron pagos adelantados. Quisiera, en este momento, presidente, centrarme en las preguntas por su intermedio. Primera pregunta. Me gustaría que tome nota para la respuesta en su momento oportuno. Preguntas para el doctor Álvaro Vidal Rivadeneira. ¿Desde cuándo conoce al señor Carlos Emilio Vizcarra Velasco? ¿En qué circunstancias lo conoció y cuáles fueron las razones para que usted lo designe como gerente de la red asistencial de Arequipa? 2. ¿Sabía usted al momento de designar al señor Vizcarra que era y es militante del Partido Nacionalista Peruano, tal como lo son Alexis Humala, Ollanta Humala y hasta Nadine Heredia? 3. ¿Cuándo tomó conocimiento del negocio que realizó la gerencia de la red asistencial de Arequipa con la empresa Krasny del Perú para vender reactivos de patología clínica? 4. ¿Cuándo tomó conocimiento que el señor Alexis Humala Tasso se encontraba impedido legalmente para contratar con E-Salud y sin alguna oportunidad se ha reunido con dicha persona? 5. ¿Qué acciones ha tomado su despacho con relación al contrato ilegal celebrado entre Krasny del Perú y la red asistencial de Arequipa? Precise si la Presidencia Ejecutiva de Salud ha dispuesto la apertura de los procedimientos sancionadores respectivos en contra de Carlos Emilio Vizcarra Velasco y los miembros del Comité Especial. 7. Precise si la Presidencia Ejecutiva de Salud
ha dispuesto a la Procuraduría Pública a realizar la denuncia penal respectiva por el delito de colusión agravada. 8. ¿Qué acciones ha tomado su despacho en relación a los graves cuestionamientos imputados a la gestión del gerente de la red asistencial de Arequipa, Carlos Emilio Vizcarra Velasco? Y 9. Si actualmente el señor Carlos Emilio Vizcarra Velasco goza de su absoluta confianza. Cabe señalar, señor presidente, colegas congresistas, que con fecha 3 de septiembre llegó a esta comisión un oficio del notario público, tal como todos conocemos, el notario señor Manuel Neira de la Piedra, donde declara establecido claramente que Alexis Humala, cuando se presentó a esta comisión, mintió abiertamente al sostener que ya no tenía vínculos con la compañía Krasny, ya que transfirió sus acciones, lo cual es completamente falso, ya que la transacción hasta el día de hoy, hasta hoy día, no ha concluido, sigue siendo accionista. Y tampoco existe ningún medio de pago alguno, bancarizado por lo menos, entre que Alexis haya hecho esa transferencia. Por lo tanto, señor presidente, queremos hacer constancia que el señor Alexis no solamente se ha burlado de esta comisión de fiscalización, creo que también de toda la representación nacional, y continúa hasta la fecha como accionista de esa empresa Krasny que hizo negocios ilícitos con el Estado. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista Becerril. Damos la bienvenida al congresista Martín Belaunde, al congresista Rogelio Canches. La bienvenida cálida. Seguimos en el estricto orden del pedido, el congresista Justiniano Apaza. No sin antes también dar la bienvenida al congresista Modesto Julca y a nuestra querida parlamentaria Ana María Solórzano. La palabra, congresista Apaza. Gracias, señor presidente. Me pide una interrupción, colega, si usted lo permite. Congresista Ruiz. Gracias, señor presidente. Por supuesto, a la vez agradecer y dar la bienvenida pues a nuestros invitados, en especial a nuestro director Álvaro Vidal. Señor presidente, he escuchado atentamente las supuestas imputaciones. Hablamos de ilegal. Voy a hacer un poquito de historia. Elegido ha sido el presidente Ollanta Humala, juramentado el 28 de julio del año 2011. Y cuando hablamos de responsabilidad o ilegalidad por la familiaridad con el hermano Alexis Humala, y demostramos que los contratos, de acuerdo al reporte que yo tengo en mano, hay contratos celebrados en el año 2005 por 1.900.000